¿Qué dijimos ayer que era un fluido? Porque decíamos que hasta se oye chistoso, ¿no? Algo que es capaz de fluir. Que es algo que puede fluir. Pues tiene que ver con esto, ¿no? Decíamos una propiedad que es una letra más grande. ¿Que era quién? Esta idea de que se puede deformar, ¿no? Decíamos ayer, si tengo aquí una sustancia, un material, ¿sí? Lo sujeto entre esas dos superficies. Esa está atorada aquí. Yo jalo esta y puedo medir la velocidad. Aquí no la puse. La velocidad con la que se mueve, ¿sí? Puedo sacar una relación como esta, ¿no? Entonces, un sólido es una cosa en la que yo, por más fuerza que le aplique, esta velocidad es cero, ¿sí? Un fluido ideal, a lo mejor no van a impulsar esta placa, ya se va derechita eternamente, tiene una velocidad cualquiera, pero no necesito más fuerza para seguir el movimiento. Y entre esas dos ideales tengo unos que les llaman fluidos newtonianos, en los que esta relación fuerza contra velocidad es constante, y unos que les llamo no newtonianos, que pues aquí sí quién sabe qué pase, ¿no? Ayer vimos un video ahí de los cazadores de mito con unos problemas de traducción técnica, y bueno, acá el maestro Canul nos pasó una definición, y tiene que ver algo interesante aquí. Dice, un fluido es todo cuerpo que ¿qué? Dice que tiene la propiedad de fluir y carece de rigidez y elasticidad. Elasticidad se refiere a algo como un resorte, ¿no? Un resorte es elástico, ¿por qué? Pues porque yo lo estiro, y si yo le dejo de aplicar la fuerza, pues regresa a sus condiciones iniciales, ¿no? Un fluido, en principio, si yo le aplico una fuerza y se deforma, pues el otro resorte se quedó colgado. Si yo le aplico una fuerza y se deforma, pues se queda deformado, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ayer decía alguien, la plastilina es un material que le llamamos técnicamente hablando un plástico. Plástico porque se deforma y se queda deformado. Ajá. En un resorte, sí, insisto, por ejemplo, si yo le aplico una fuerza y se estira y yo lo suelto y se recupera, digo que tiene un comportamiento elástico. Los resortes de pluma, ¿no? Los estiramos de repente y se quedan estirados. Ella es una deformación permanente. Hay un límite de elasticidad. Pues un fluido, como dice aquí esta definición del profe, ¿sí? Dice, no tiene rigidez, o sea, no tiene una forma definida, y además dice que ¿qué? Que tampoco tiene elasticidad, o sea que si se deforma, se queda deformado. Por lo tanto, dice, cede a cualquier fuerza tendiente a alterar su forma. Adopta así yo aquí quitaría nada más tal vez nada más le quitaría el I, ¿sí? Tendiente a alterar su forma, alterando, ¿qué dice?
adoptando así la forma de el recipiente. Ayer decíamos, aquí, bueno, ayer lo traje ayer, porque iba a hacer otro experimento, tengo agua. ¿De qué tiene forma aquí? Pues tiene forma de recipiente de agua, ¿sí? Y el resistol que tengo aquí, decimos que tiene forma de botella de resistol. Ajá. Y se pueden ser líquidos o gases según la intensidad. Eso es interesante porque ayer decíamos, ¿no? Si tengo mi botella de resistol, tengo aquí una botella de Coca-Cola, decía la canción, el rap esa, ¿no? No sé si lo llegaron a oír. Si tengo aquí mi botella de resistol que les decía ayer. Es increíble lo que pueden hacer con unas formas básicas. ¿No? ¿De qué tiene forma el resistol que está aquí? Pues de resistol, profe. ¿Qué le ponemos? Pero, ¿qué distinguiría el resistol como líquido del Decía que si se acaba el resistol, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿De qué queda el recipiente lleno? Pues de aire. ¿Y qué forma tiene el aire? Pues de botella de resistol. ¿Qué es lo que distinguiría al resistol del aire en cuanto a su estado? Aquí habla de las diferente intensidad de las Un fuerzas. volumen definido, pero el aire no. Ajá. ¿A qué se lo atribuimos? Dice aquí las fuerzas de cohesión. Pues una manera de entender a los cuerpos es pensando en que están hechos de moléculas. Bueno, eso es lo que parece que se ha encontrado. Y entre esas moléculas, entre ellas, aparte de la gravedad, ¿sí? Pero digamos, unas fuerzas que ocurran, que existan entre ellas, están lo que le llamamos fuerzas de cohesión. Fuerzas entre ellas que hace que se atraigan. Fuerzas de... O sea, esta con esta se jalan entre sí. Esta con esta, ¿no? Pero también esta con esta. Y esta con esta. Es que todas se jalan entre ellas. De mayor o menor intensidad. De manera que lo que hacen es que tienden a ocupar un volumen determinado. Ahora es que literalmente se asientan. De ver, se me olvidó. Ahorita le digo a mi esposa, porque casualmente compró unas cosas. Ahorita se las enseño. ¿Qué diferencia hay de esto con cuando tiene puro aire? Obviamente son otro tipo de moléculas. Pero ¿qué es lo que ocurre con esas moléculas? Y eso va a ser una bronquita, pues luego para analizarlos, ¿sí? ¿Qué ocurre con cuando las moléculas son, por ejemplo, de aire? ¿Habrá más? ¿Habrá menos? Pues no, eso ahorita de momento no lo podemos saber. Pero ¿qué puede estar ocurriendo?
¿Qué es lo que puede estar ocurriendo con esas ¿En el aire están más moléculas? esparcidas las moléculas? ¿Pero por qué? ¿A qué se lo atribuimos? Eso también después me va a ayudar a entender lo que es el, por ejemplo, el cambio de estado, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Entropía. ¡Ah! Lo podríamos asociar a esa cosa de la entropía, pero todavía no. De hecho, definir la entropía es un poquito latoso, todavía, por lo menos ahorita. Pero sí hay algo asociado. Te diría más bien, ¿qué estaría asociado con la entropía, que es lo que hace que anden? Porque, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, si tuviera dos botellas de resistol, una con aire y una con resistol, ¿qué diferencia habría entre ellas? Obviamente que son dos moléculas distintas, ¿no? Pero ¿por qué en ese caso cuando tiene aire, no, se mantiene en estado que yo le llamo gaseoso? Y en el caso del más energía cinética, te diría que no, ¿eh? Fíjate, si nos metemos en rollos ya, bueno, de termodinámica, la temperatura se asocia con la energía cinética. De hecho, en el caso de los sólidos y los líquidos, es un poquito difícil de definir, ¿no? En lo de la radiación decía que la frecuencia de radiación era proporcional a la temperatura y creo que a la cuarta potencia, ¿no? En este caso, la temperatura es proporcional a la energía cinética. Se habla de una energía cinética promedio. Pero en este caso, si están a la misma temperatura, entonces la energía cinética promedio de las dos debe ser la misma, según lo que sabemos de la teoría cinética, ¿no? Pues ya entrados en gastos, ¿de qué depende la energía cinética de las moléculas? La energía cinética de un cuerpo. ¿De qué depende? Es un eje de la masa por la velocidad al cuadrado. En principio tirado en banda. Si todavía no nos metemos con Einstein, la masa de las moléculas debe ser constante. Ahora, me tendría que ir a la idea, al ideal, pues es un gas ideal, de que es un solo, no es una mezcla como el aire, ¿no? Que hay nitrógeno, oxígeno, eso es de perro y demás cosas que andan en el aire, ¿no? Pensemos que sería un gas puro, puro oxígeno, puro nitrógeno, puro helio, lo que ustedes quieran. Y suponiendo que la masa de las moléculas es la misma, o sea, no cambia. Entonces, si se fijan, dependo de estas dos cosas, más bien así. Entonces, por ejemplo, si tengo la misma temperatura y la energía cinética debería ser la misma, ojo, se habla de una energía cinética promedio, no quiere decir que sea la energía de cada una. Unas tienen más, otras tienen menos, pero en promedio tienen una energía que en ese caso, si la masa es la misma, entonces hablo de una velocidad promedio de las moléculas. ¿Sale? Yo puedo, una de los factores, digamos, es la masa de las moléculas. Las masas de los gases tienden a ser, las moléculas de los gases tienden a tener menor masa. Por ejemplo, en química, eso no, ustedes saben más que yo.
¿Ya están viendo química orgánica? ¿Sí saben algo de química orgánica? Por ejemplo, lo que le llaman la serie de los... ¿Eh? Más o menos. Por ejemplo, ¿sí saben eso de la serie de los alcanos? Que se van armando, ¿no? Los hidrocarburos, ¿no? El metano, ¿no? El etano. ¿Sí han visto eso? ¿Ya lo vieron? Estos son hidrógenos, ¿eh? Y faltan otros aquí abajo. Entonces, se supone que en el caso de los hidrocarburos, por ejemplo, los más sencillos que son los de enlace simplex, ¿sí? Se van armando como mecano, ¿no? Como rompecabezas, ¿no? Le quito este hidrógeno y puedo meter otro de estos, ¿no? Ya se vuelve otro que llamo etano. Entonces se van armando las cadenas que le llaman. Se supone que el carbono tiene 4 enlaces, el hidrógeno nada más 1. Este es el propano. El butano son 4 carbonos y siempre hay el número de carbonos más 2, ¿no? 2, 4, 6 y 2, 8, ¿no? 2, 4 más 2, 6, ¿no? Entonces el doble de carbono serían 8 más 2, 10 hidrógenos, ¿no? Este es el butano. El gas LP, el que usamos en la casa, es una mezcla de estos dos. No sé cuánto de cada uno, pero es una mezcla. El gas natural sale de eso, sale de la descomposición de las cosas. Pero aquí viene algo interesante. El siguiente hidrocarburo, que es el de 5 carbonos, son 10 y 2, 12, ¿no? Pentano. De aquí para acá ya son líquidos. Estos 4 son gases. A condiciones normales, ¿eh? O sea, ¿por qué del quinto carbono? Ahí pregúntale a la maestra de química. ¿Quién es de química? ¿Maestro Vidal? ¿Sí, verdad? Sí. ¿Por qué a partir del butano el pentano ya es líquido? Y creo, si no me falla la memoria, si el decano o el undecano, si le siguen aquí, no me acuerdo si en el 11, por aquí está, de aquí para abajo, son sólidos, son las parafinas. ¿Qué tiene que ver? Déjame tantito. Mira. Ay, no. A ver si no hago una barbaridad. A ver si no hago una barbaridad. Ya llegué. Se me olvidó pedirle a mi esposa esto ahorita. Fue a descansar y te espanté. ¿Por qué creen? ¿A qué le atribuyen esto? Y tiene que ver con lo que decía aquí.
Tiene que ver lo que dices de la entropía, pues te preguntaba con qué. Porque sí, digamos que hay dos factores a considerar. La fuerza de atracción entre ellas y la energía que tienen. Si yo caliento un material, aumenta su temperatura, aumenta su la velocidad porque aumenta la energía cinética, la velocidad de sus moléculas. Si esa energía cinética es suficiente para superar las fuerzas de atracción, ¿sí? Pues las moléculas empiezan a volar por todo el recipiente y tienden a expandirse, ¿sí? Pero si tienen la misma temperatura y por lo tanto tienen asumo que tienen la misma energía cinética, entonces tiene que ver la masa de las moléculas, ¿sí? Y parece que en el caso de los alcanos sería una evidencia. A mayor masa molecular, bueno, saquen la masa molecular del alcano, sumen la masa de los 4 hidrógenos más la del carbono, ¿sí? La de 6 hidrógenos más el carbono, además porque la masa del hidrógeno es muy pequeñita, ¿sí? Empieza a aumentar la masa y llega a ser tanta, digamos, debe estar aquí la transición, ¿sí? Que para tener la misma temperatura, si aumento la masa, debo tener menos velocidad de moléculas y entonces es más seguro es que la velocidad de las moléculas del resistol no sea tanta como para que puedan escapar de la propia atracción entre ellas, ¿sí? Y entonces se mantienen ocupando un volumen definido, ¿sí? Dice aquí, según la intensidad de las fuerzas de cohesión, ¿no? Aquí le añadiría en relación a la energía de las moléculas, ¿no? Tal vez valdrá la pena decir aquí, para complementar lo que nos mandó el profe, tal vez tendrá que decir en sus moléculas con relación a qué. A la energía de las propias moléculas, ¿no? No, para complementar. O sea, tengo dos factores a considerar. ¿Cuánta energía tienen y con cuánta fuerza se atraen entre ellas? Dice que en los líquidos las fuerzas intermoleculares permiten que las partículas se muevan entre ellas, pero ¿sí? Mantienen enlaces que hacen que presenten volumen constante. Cuando se vierte un líquido a un recipiente, el líquido ocupará el volumen parcial, ¿sí? O igual al volumen del recipiente sin importar. Y entonces, me acuerdo que alguna vez estaba enseñando esto en cuarto, cuando ya se veía también algo de fluidos en cuarto, y un chavo me preguntó, y me la soltó, de esas que se queda uno así. Oiga, maestro, ¿y la arena qué es? Digo, pues es un sólido, ¿no? Dice, pero si la pone en un recipiente, adopta la forma del recipiente. Ah, ¿verdad? A ver, permítame tantito. Bueno. ¿Sí qué tal? ¿Cómo está? Por aquí en la chamba. Estamos aquí en las clases. Ahorita está descansando. Pero dígame, háceme el recado y ahorita le digo. Ah, ok. Ahorita, no hace que se despierte, ahorita sí estaba cansadita. Creo que está recuperando de su rodilla. Ándele, sí. Sí, sí, yo le digo a ver que me diga que ya pasamos por ahí. ¿Sale? Ándele, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Ay, perdón. Les digo entonces que me dice, ¿no? Ahora sí que le digo y que me dice. Oiga, por entonces la arena, ¿qué es? Y le digo, pues, debe ser, pero ¿por qué ocupa el lugar? Y me quedé, dije, está interesante la
la observación, porque inclusive puede ser como un modelo, ¿no? Y fíjense, casualmente, mi esposa luego hace algunas manualidades y fuimos el otro día a comprar, fuimos a comprar, ay, ¿por qué no me veo un grandillo? Fuimos a comprar relleno y cosas para sus manualidades y compramos bolitas de unicel, no sé si se ve, pero a ver, no hacer una barbaridad ahorita. Y fíjense, aquí tengo las bolitas de unicel, están en la bolsa, pero me llamó la atención que hay unas bolitas, no están flotando, no sé si alcance a ver aquí, pero ¿por qué no se caen? A ver, ese es un buen modelo. ¿Por qué no se caen al fondo? ¿Sí las ven? Las pego y se mantienen. En realidad están pegadas a la bolsa. Por la estática. Sí, el polietileno, el plástico se carga eléctricamente muy fácil, pero además la masa de las bolitas de unicel es muy pequeña. Si el unicel, si tienen algo de unicel a la mano, o sea, una cosa así, una de las bolitas de las esferas de unicel, ¿no? O sea, ¿cuánta masa tiene una esfera de unicel de 5 centímetros? Es miserable, tiene una densidad bajísima. ¿Sí? Tienen una masa muy pequeña. Entonces, fíjense, aquí la fuerza eléctrica, en este caso que de la bolsa de plástico, tiende a mantenerlas volando, digamos, en contra, bueno, de la gravedad, ¿sí? O de la fuerza que pudieran tener entre ellas, ¿no? De manera que la puedo considerar el equivalente a un gas, ¿no? O sea, estas que andan volando, entre comillas, tienen suficiente energía como para, vamos a decirlo así, volar por ellas mismas, ¿no? Voy a sacar un poquito aquí, le voy a piratear a mi esposa unas poquitas, porque entonces podría yo hacer a ver si no me sale una barbaridad. Pues traje aquí un florero y y podríamos pensar que ¿cómo lo arreglo? Así como un modelo, que esto sería un líquido, ¿no? Estoy vertiendo un líquido, que no lo es, obviamente. El problema, como dices, es la estática. La electricidad estática. Ojalá eso lo pudiéramos hacer cuando se... Aquí la bronca es que sí, miren cómo se pegan. Habría que ver cómo cómo desenergizarlas. Ahora literalmente las estoy aventando para que... Bueno, pues ahorita tendrían aquí pues el modelo de un líquido, ¿no? Llené el recipiente de moléculas que no tienen suficiente energía para andar volando y adoptan la forma del recipiente, ¿no? Si las cambio a esta copita, mira, casualmente, mira, le cabe más. Pues ahora tienen forma de copa, ¿no? ¿Cómo podría simular con esto un gas?
Ujú. ¿Cómo podría simular un gas? ¿Cómo le harían? A mí se me ocurre una, pero me saldría muy caro hacer el experimento. Ahí está, ¿no? ¿Cuánto volumen de bolitas de unicel tengo aquí? Pues habría que medirlo, ¿no? O a lo mejor si traigo una probeta, se me la caer, se me pone a barrer mi esposa y tiene razón. Luego me dice, tú y tus experimentos. ¿Qué harían para simular, por ejemplo, un gas? Ese ya lo latoso. O sea que salud, ¿no? Yo creo que es tóxico. Pero ¿cómo le haría, por ejemplo, si yo lleno esto, yo vacío esta cantidad de unicel en una botella ¿de qué será? De refresco, que no tengo ahorita a la mano, una botella de agua, ¿sí? ¿Qué haría para que esto simulara un gas? Para que anduvieran volando. ¿Qué ¿Poner necesitaría? aire? No, lo que quiero es simular el aire. No sé, yo me acuerdo, había un capítulo de Los Simpson, a ver si lo encuentro. Ya vamos para terminar hoy. Había un capítulo de Los Simpson, no sé si lo vieron, cuando ¿dónde está el principal? No sé si se acuerdan de ese episodio, para los que son Simpson. Fíjense, ya ustedes ya no son tan Simpson, o no sé. Ustedes díganme, y fíjense aquí, por ejemplo, no todas las pelotitas son del mismo tamaño, ¿no? Homero va al espacio. Aquí está. No sé si vieron ese capítulo. ¿Qué ocurre cuando le dice a ver si es aquí este pedazo? Menos 3 minutos para despegue y contando. Señor, el público para el lanzamiento es el más alto en 10 años. ¡Hurra! ¿Y cómo va la nave espacial? No sé. ¿Todo el equipo es para medir el público televisivo? ¡Ay, qué hermoso! Es el espectáculo más impresionante que haya visto. Creadora de vida. ¡Madre de todos! ¡Miren lo que me tiene contrabando! ¡No, Homero! Se atascarán los instrumentos. Cuidado, tiene picante. ¡Ah, yo me encargo de eso! Es una parodia de una película de 2001, Odisea del Espacio. Son rufles, mira, no había visto. Eran rufles. Pero lo padre es aquí esto. Se atascarán los instrumentos. ¡Contrabando! ¡No, Homero! Se atascarán los instrumentos. Cuidado, tiene picante. ¡Ah, yo me encargo de eso! Algo así. Imagínense que ahorita pudiera irme al espacio con esto, más bien con mi botella, ¿sí? Y no hubiera, que sí hay, pero bueno, vamos a asumir que no hay gravedad o tanta gravedad. ¿Qué pasaría con todas estas bolitas de unicel? ¿Se saldrían?
empezarían a volar. ¿Sí? Ahorita lo que las mantiene unidas a lo mejor no es tanto la fuerza de cohesión entre ellas, sino la gravedad que las mantiene en el fondo del recipiente. Pero si yo quito esa fuerza, tendrían la libertad de andar volando, y entonces podría pensar, ¿sí? Si las tengo en un recipiente, que empiezan a flotar y a ocupar todo el espacio del recipiente. Por ahí va la idea de esto de los líquidos y los gases, ¿sí? Por eso tengo que comparar las dos cosas, con cuánta fuerza se atraen entre sí las moléculas y cuánta energía tienen. Porque, bueno, cuando ocurre el cambio de fase es que tienen suficiente energía para que, a pesar de la atracción, puedan empezar a separarse. Y ya lo último, un sólido, ¿cómo lo harían? Ya nomás para terminar. ¿Qué harían para que esto se volviera sólido? Que si yo rompo el recipiente, quede con forma de bolitas de unicel. ¿Pegarlas? Tendría que aumentar la fuerza de atracción entre ellas al grado de que si yo quito el recipiente, conserven esa forma. A lo mejor si les vacío... ¿Comprimiéndolas? Esa es otra, los gases es lo que les pasa. Ustedes comprimen un gas, lo pueden volver líquido y en teoría hasta sólido, ¿sí? Pero por lo menos lo que tengo que hacer es aumentar la fuerza entre ellas. Tienen que tener tanta fuerza entre ellas que si yo quito el recipiente, conserven la forma de florerito, ¿sale? A lo mejor agarro ahorita resistol, lo disuelvo con agua para que esté muy aguado, lo vacío, yo rompo el recipiente y si el pegamento es suficientemente fuerte para mantener unidas las pelotitas, se volvería, entre comillas, el equivalente a un sólido. Ese sería un buen experimento. Lo único que no me gusta de los experimentos de física es que luego los tira uno a la basura y es contaminación. Pero a lo mejor para un experimento para niños, ¿no? Mira, ponle agua con resistol muy diluida para que escurra, luego rompemos esto y fíjate cómo queda en forma de florero, y entonces que el niño entienda que hay suficiente fuerza entre las bolitas como para que no pierda la forma. Y eso es un sólido, ¿no? Si las dejo más o menos libres, ocupan el recipiente, pero mantienen su volumen. Y si desaparezco la fuerza de atracción entre ellas, entonces se expande. Y tengo sólido, líquido, gas. Sería una manera de verlo. Y bueno, ya nos vamos. Nos vemos el viernes, chicos. Sí, es las 5, ¿verdad? Sí. Y seguimos platicando de esto. Pórtense bien. Los veo el viernes. Hasta luego, gracias. Ahora déjenme ver cómo regreso las pelotitas a la bolsa sin tirar nada. Ahí nos vemos.